¿Cómo están, queridos hermanos y hermanas? Bienvenidos a mi estudio personal. Estaba estudiando a Habacuc cuando él se hace una pregunta, pero antes de leerla quisiera hacerles notar que los profetas, pero también son personas y también sienten y pasan por momentos difíciles y dolor. Y esta pregunta no solamente o más que reflejar duda, refleja el sentimiento que tenía en ese momento. Él decía: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que contemple molestia? Y destrucción y violencia hay delante de mí, y surgen pleito y contienda. Hay muchos por qué en esa pregunta, pero insisto, no es el tema que se esté cuestionando. Vamos a entender el por qué se hace esas preguntas, en qué momento estaba viviendo, pero antes quisiera hacer de notar de que Habacuc no fue el único profeta de que se hizo alguna pregunta. Con el tiempo, hasta Jesucristo mismo, cuando estaba en lo más profundo de su sufrimiento, él dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? No es que él no tuviera el conocimiento al respecto, pero él estaba sintiendo un dolor indecible y lo expresó por medio de esas palabras. Habacuc también estaba sufriendo ese dolor, y muchos otros profetas lo han sentido, Jeremías en el Antiguo Testamento, por ejemplo. Pero también José Smith, el profeta de la restauración, también lo sintió. En el capítulo 121 de Doctrina y Convenios decía: Oh Dios, ¿en dónde estás? ¿Y dónde está el pabellón que cubre tu morada oculta? ¿Hasta cuándo se detendrá tu mano y tu ojo? Sí, tu ojo puro contemplará desde los cielos eternos los agravios de tu pueblo y de tus siervos, y penetrarán sus lamentos en tus oídos. Sí, oh Señor, ¿hasta cuándo sufrirán estas injurias y opresiones ilícitas antes que tu corazón se ablande y tus entrañas se llenen de compasión por ellos? José estaba pasando por una persecución tremenda, y si bien el Señor le bendecía y estaba con él no dejaba de sentir y sentía ese dolor, y lo expresó con esa pregunta. Pero lo más maravilloso de expresar y hacer pública esas preguntas es poder entender las respuestas a esa pregunta. El Señor respondió a José y dijo: Hijo mío, pasa tu alma, tu adversidad y tus aflicciones no serán más que por un breve momento. Y entonces, si lo sobrellevas bien, Dios te exaltará, triunfarás sobre todos tus enemigos. El Señor prometió protegerle, prometió exaltarle, prometió estar con él. Y entonces fue respondida su pregunta. ¿Pero qué momentos estaba viviendo Habacuc que le significaba tanto sufrimiento? Los pesares de Habacuc aparentemente surgieron en los días de la decadencia de Judá, después de la conquista siria sobre Israel y antes de la época en que Babilonia vino a llevar a la tribu que quedaba, Judá, al cautiverio. Las reformas religiosas de Ezequiel en su siglo y las de Josías como 100 años después habían colocado a los justos y rectos a la cabeza de Judá por algún tiempo. Pero como siempre, la corrupción en la política, lo moral y la religión rápidamente volvieron cuando murieron los defensores de la rectitud. En esa época es donde Habacuc vivía. Ciertas concesiones religiosas conseguidas por los liberales y libertinos, que siempre buscaban aligerar las restricciones y responsabilidades que estaban dentro del convenio de Israel, trajeron la persecución y el escarnio sobre los devotos y los fieles. Bajo estas condiciones, Jeremías sufría, y es probable que esta fuera también el escenario del ministerio de Habacuc. Por eso él clama contra la iniquidad, la injusticia, el soborno, la violencia y la contención que había por todas partes, pues los procesos de la justicia y la ejecución de la ley parecen interminablemente demorados cuando los justos se ven rodeados por los inicuos. Vivía una sociedad llena de persecución, donde la justicia estaba completamente equivocada, donde el ser seguidor, discípulo de Jehová, era una razón fuerte de persecución, una razón de escarnio, una razón de insulto, de dolor en forma constante. Ese era el escenario donde Habacuc vivía. El ser un profeta del Señor le significaba un dolor físico, un dolor emocional grande, pero él sabía
de quién era profeta y por eso llegó hasta el final, a tal punto que el día de hoy le podemos estudiar en la Biblia y ahora en el Ven Sígueme. Queridos buenos hermanos, yo sé que estamos pasando en momentos y ustedes viven en sociedades que quizás el ser seguidor de Cristo también sea difícil. Puede que usted se haga muchas preguntas de ¿por qué? ¿O hasta cuándo? Pero tal como Habacuc, tal como José Smith, sentirá que si usted es un seguidor de Cristo, Cristo le sostendrá. Él le llevará de la mano y Él le exaltará en el postrer día. Le mirará, le abrazará, le llevará de la mano aún en estos tiempos y aún en el dolor más grande, sentirá el gozo y la paz de Cristo. Y ese fue otro de Aprendiendo Juntos con David Zurita.